Atención, historiadores y curiosos del pasado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia en el presente. En esta ocasión, nos adentraremos en los anales de una batalla que reverbera a través de los siglos y cambió el curso de la guerra. Permítanos llevarlos a un momento único en la historia, la Batalla de Bicocca. En este episodio, exploraremos los detalles y las implicancias de este enfrentamiento que redefinió las tácticas militares y dejó una marca imborrable en la evolución bélica y el devenir de las naciones. Sin más preámbulos, adentrémonos en este relato de valentía, estrategia y transformación en el campo de batalla. La historia militar tiene batallas que reverberan a través de los siglos, definiendo el destino de imperios y naciones. Una de ellas ocurrió el 27 de abril de 1522 en el norte de Italia, cuando tuvo lugar el extraordinario encuentro conocido como la Batalla de Bicocca. Ese día, 3.000 mercenarios suizos integrados en el ejército francés fueron derrotados por los legendarios tercios españoles al mando de Próspero Colonna, sin que estos sufrieran una sola baja. El choque se enmarca en el contexto más amplio de las prolongadas guerras italianas, que enfrentaron a las monarquías de Francia y España en pugna por el control político y militar de la península italiana. Desde 1494, los reyes franceses habían intentado apoderarse de territorios en la región, amenazando los intereses de la corona española. En 1521 estalló un nuevo conflicto, con Francisco I de Francia invadiendo Navarra mientras Carlos I de España, recién coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, unía fuerzas con el Papa León X y Enrique VIII de Inglaterra para repeler la ofensiva gala. Así las tropas imperiales españolas y papales avanzaron hacia el Ducado de Milán, principal posesión francesa en Lombardía. Tras meses de maniobras y asedios, el experimentado general Colonna logró diezmar y desmoralizar al ejército francés dirigido por Odette de Foix. Pero en la primavera de 1522, Foix recibió refuerzos clave. 16.000 mercenarios suizos engrosaron sus filas, considerados la mejor infantería de la época. También incorporó venecianos, ante la alianza entre Venecia y Francia. Impacientes por cobrar sus pagas, los suizos presionaron para librar batalla de inmediato. Así, a regañadientes, el jefe galo se dirigió a Milán, donde Colonna ocupaba una fuerte posición en Bicocca, al norte de la ciudad. La tarde del 27 de abril se produjo el choque. El español disponía sus fuerzas en el parque amurallado de la casa de campo de Bicocca, con sus flancos protegidos y la artillería dominando el campo. Detrás de las murallas aguardaban los temibles tercios españoles con sus novedosos arcabuces. El ataque lo encabezaron dos enormes columnas suizas con miles de piqueros cada una, confiadas en arrasar al enemigo gracias a su superioridad numérica y tácticas de picas. Pero al cruzar el camino frente a los españoles, debieron detenerse ante una trinchera, quedando expuestos al fuego de la artillería y los arcabuceros, que diezmaron sus filas. Luego de media hora de vanos intentos y con más de 3.000 bajas, los maltrechos suizos se retiraron sin siquiera llegar a combatir cuerpo a cuerpo. En una humillación sin precedentes, del lado español solo hubo un muerto a causa de la coz de una mula. La aplastante victoria cambió para siempre las reglas de la guerra, mostrando la emergencia de las armas de fuego sobre las tradicionales picas y caballería. El nombre, Bicocca, pasó al español como sinónimo de algo obtenido con poco esfuerzo. Pero para los suizos significó el fin de su aura de invencibilidad. La batalla fue el preludio del triunfo español definitivo en Pavía, sellando el control imperial sobre Italia. Un hito en la evolución bélica que dejó una impronta imborrable en la historia militar. Sus implicaciones tácticas y estratégicas resultaron profundas. Marcó el ocaso de las grandes formaciones de picas, sólidas pero lentas y vulnerables al fuego de los arcos y mosquetes. La infantería mixta de piqueros y arcabuceros se volvió la norma, conservando la capacidad ofensiva de las picas con el apoyo de proyectiles. También significó el fin de las grandes cargas frontales contra posiciones fortificadas, demasiado costosas en bajas. Las tácticas se tornaron más cautelosas, complementando la potencia de fuego defensiva con maniobras de asedio. Incluso a nivel estratégico, la contundencia de la victoria imperial obligó a Francia a replegarse, perdiendo su dominio en el norte de Italia. Venecia también debió pactar una paz por separado con Carlos V en 1523, viendo que la alianza contra España era inviable. La batalla condensó como pocas el cambio histórico en las artes de la guerra que se estaba gestando en las primeras décadas del siglo XVI.
Los progresos en artillería y armas de fuego portátiles implicaron una revolución bélica que solo daría sus frutos plenos en los conflictos posteriores. Pero Bicocca fue un momento bisagra, un punto de inflexión hacia la preeminencia de las tácticas y tecnologías modernas sobre las medievales. Por ello su relevancia trascendió los aspectos puramente militares, para convertirse en un capítulo legendario de la historia. La singularidad del encuentro, con una aplastante victoria sin sufrir bajas propias, le granjeó fama entre los coetáneos y la posteridad. El propio emperador Carlos I siempre consideraría a Bicocca como uno de sus mayores triunfos. Por su parte, los humillados suizos debieron replegarse a sus montañas, con su fama de invencibles seriamente dañada. Nunca volverían a intentar las temerarias cargas frontales que los habían hecho temibles. Incluso en el lenguaje quedó la huella del choque. Bicocca pasó al español como sinónimo de algo obtenido fácilmente, mientras que en francés alude a una casa en ruinas, evocando el fin del dominio galo en la región. Así, una pequeña localidad lombarda dio su nombre a una gesta inolvidable de la historia europea del siglo XVI. En síntesis, la batalla de Bicocca representa un momento crucial de transición, donde las novedosas tácticas y armas españolas se impusieron sobre la tradicional manera de hacer la guerra. Esta victoria sin derramar sangre propia catapultó la reputación de los tercios y el poderío militar de Carlos V. Y marcó un punto de inflexión en la pugna entre Francia y España por la supremacía en Europa e Italia. Por todas estas razones, la batalla de Bicocca se erige como un hito imborrable en los anales de la evolución bélica y el devenir de las naciones. El camino hacia la memorable contienda comenzó años antes, cuando las ambiciones expansionistas de los reyes franceses chocaron con los intereses españoles en Italia. En 1494, Carlos VIII de Francia invadió Nápoles, iniciando un ciclo de guerras. El reino napolitano estaba controlado por parientes de la corona aragonesa, por lo que Fernando II de Aragón acudió en su auxilio. Sus ejércitos lograron expulsar a los franceses en 1503, inaugurando la hegemonía española en la zona. Aún así, Francia no cejó en sus intentos por controlar la península italiana. Su estrategia mutó, enfocándose ahora en apoderarse del Ducado de Milán, un feudo del Sacro Imperio gobernado por la familia Sforza. La pugna se intensificó cuando Carlos de Habsburgo fue nombrado rey de España y luego emperador germánico, pues no estaba dispuesto a ceder ni sus dominios españoles ni los alemanes. Así se llegó a la Sexta Guerra Italiana entre 1521 y 1526, cuyo primer choque relevante fue la batalla de Bicocca. Para entonces las fuerzas del Papa León X y el emperador Carlos se habían unido contra Francia. Sus ejércitos merodeaban cerca de Milán, hostigando a las tropas galas comandadas por Odette de Foix. El experimentado general Próspero Colonna evitaba el enfrentamiento directo, recurriendo a maniobras dilatorias para desgastar al enemigo, imbuido de las enseñanzas de los tratadistas clásicos. Sus tácticas dieron resultado. Para fin de año, los franceses habían perdido Alessandrie, Pavía y otras plazas fuertes, sufriendo deserciones masivas. Pero a comienzos de 1522, Foix recibió refuerzos que cambiaron el panorama. 16.000 feroces mercenarios suizos engrosaron sus filas, considerados los mejores infantes de Europa. También recibió apoyo veneciano, ante la alianza entre Venecia y Francia contra Carlos V. Reforzado, Foix pasó a la ofensiva, atacando Pavía y otras ciudades lombardas para forzar una batalla campal. Pero el astuto Colonna, tras evaluar fríamente la situación, decidió atrincherarse en una poderosa posición cerca de Milán, en Bicocca. Allí aguardaría el embate enemigo. El 27 de abril de 1522 los impacientes suizos finalmente obtuvieron la ansiada batalla. Pero las tácticas y armas de los tercios españoles, precursoras de la guerra moderna, se impusieron sobre los tradicionales métodos medievales. La trinchera de Colonna detuvo la carga suiza, y sus arcabuceros diezmaron a los atacantes. Tras fallidos asaltos y enorme pérdida de vidas, los suizos debieron batirse en retirada, derrotados y humillados. La batalla pasó a la historia no solo por la aplastante victoria española sin bajas propias. También porque marcó un punto de inflexión en la manera de hacer la guerra, con la emergencia de las armas de fuego y las tácticas defensivas. El poderío de los tercios y Carlos V quedó firmemente establecido. Y el dominio francés en Italia, seriamente comprometido.
Por todas estas implicancias, la batalla de Bicocca resultó un momento bisagra entre dos eras. Allí el medievalismo de los suizos fue eclipsado por la modernidad bélica de España, que se abriría paso en los conflictos venideros. Un choque con repercusiones profundas en el equilibrio europeo y el devenir de las naciones. En definitiva, la batalla de Bicocca emerge como un capítulo épico y trascendental en la historia de la guerra y de las naciones. En un campo de batalla en el norte de Italia, se libró un enfrentamiento que desafió las expectativas y redefinió las reglas del juego militar. Los tercios españoles, bajo la liderazgo magistral de Próspero Colonna, enfrentaron a una coalición formidable de mercenarios suizos y venecianos al servicio del ejército francés. Lo que siguió fue un enfrentamiento que selló su lugar en los anales de la historia. La magnitud de la victoria española es digna de mención, pues se enfrentaron a un enemigo numéricamente superior y lograron una hazaña asombrosa, sin sufrir una sola baja en sus filas, infligieron más de 3000 bajas al bando contrario. Esta victoria épica resonaría a través de los siglos, redefiniendo las tácticas militares y dejando una huella imborrable en la evolución bélica y el devenir de las naciones. Es importante recordar que estos momentos de valentía, estrategia y sacrificio han forjado el curso de la historia. Como espectadores, podemos extraer lecciones poderosas de las gestas de antaño y aplicarlas a nuestro entendimiento del mundo actual. Si esta historia les ha cautivado y dejado con ganas de más, les invitamos a unirse a nosotros en nuestro siguiente episodio, el día que Napoleón Bonaparte fue derrotado por conejos. Una historia tan intrigante como suena, que les transportará a un momento inusual de la historia y les brindará un vistazo único al pasado. Si han disfrutado de este relato, les invitamos a darle a me gusta, suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún episodio futuro y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de cada nueva entrega. Cada like y suscripción nos inspira a seguir trayéndoles historias cautivadoras y momentos históricos que merecen ser recordados. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el pasado, en esta travesía que nos permite conectar con la valentía y la determinación de quienes forjaron el mundo en el que vivimos. Les esperamos en nuestro próximo episodio, donde una vez más nos adentraremos en las páginas de la historia para descubrir sus secretos y lecciones perdurables. ¡Hasta la próxima!